Tardes, muy buenas noches a todos. Un gusto poder estar acá. Mi nombre es Federico Caivano y estoy acá con Juan Pablo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Acá en este segundo programa en Quinta Dimensión Online. Gracias a todos los que están ahí armándolo el programa. Eliara, Mateo, Claudio, por supuesto, gracias a todos. Y volver a presentarnos un poco para que nos vuelvan a conocer en este segundo programa de Conexión Pineal. Totalmente. Con esta serie de los secretos de la glándula pineal, sí. Así es. No, le iba a pedir a Eliana que por favor si nos puede compartir la presentación, que ya la puse ahí para que se comparta. Si la podés ir compartiendo, está en blanco ahora, pero para que compartas la pantalla, para que justamente vamos a estar hablando de los secretos de la glándula pineal. Y bueno, nos queremos presentar nuevamente, ¿no? Este es el segundo programa, capaz no todos estuvieron en el primero, no todos nos conocen, obviamente. Así que nos queremos presentar. Juan Pablo y Federico Caivano, ¿no? Nos conocemos de hace muchos años. Somos hermanos, justamente. Nos conocemos desde chicos. Desde muy chiquitos. Y hemos recorrido un largo camino. En realidad yo estaba ahí y caíste un día vos, casi un año y medio después. Caíste y ahí te conocí. Y después de movernos por distintos ámbitos, tener carreras profesionales por el mundo corporativo, en finanzas, en ventas y demás, eventualmente nos encontramos con la poderosa glándula pineal. Y de ahí nos volvimos instructores, primero caminando con la gran Fresia Castro durante muchos años, hoy en día en Conexión Pineal, ya donde hemos viajado por muchísimos países expandiendo toda esta información. Hemos realizado seminarios en toda la Argentina, países limítrofes, México, también Costa Rica, España. Hemos estado en distintos lugares y bueno, hoy en día estamos online. Y esta es una información que siempre nos encanta compartir porque es una maravilla que ha estado presente siempre, Juanpa, como vimos un poco en el primer programa, y no necesariamente todos lo tenemos tan presente, ¿no? Todos no lo tenemos tan presente y también quizá vamos a ir viendo cuando nos empecemos a meter un poco en la magia de todo este proceso, ¿por qué quizá la gente no conoce esto? Quizá esto no fue inocente. También nos va a parecer raro, o por lo menos nos pareció raro a nosotros, cuando después de haber estudiado, de haber personas que no vivíamos dentro de un frasco, aunque quizá no conocíamos tanto el tema, de repente hace unos 12, 13, 14 años, nos empezamos a dar cuenta de que había un montón de información con un montón de potencia sobre un punto en el centro de la cabeza que no la habíamos escuchado nunca, que no la habíamos visto nunca, aunque si bien había estado presente en toda la historia de la humanidad, en todas las culturas de la humanidad, había estado presente este punto en el centro de la cabeza y darnos cuenta de por qué antes no nos habían dicho, por qué antes no nos habían contado sobre esta potencia. Claro, cuando empezamos a entender la potencia de ese punto pequeño en el centro de la cabeza, quizá no te queremos transmitir nuestras propias interpretaciones, quizá alguno de ustedes logre encontrar alguna interpretación de por qué no te contaron antes sobre la importancia y el poder que tiene ese punto en el centro de la cabeza. Quizá algo muy relacionado con los chicos que estaban recién en el programa, con tu autoconocimiento, con tu autopoder, con tu propia capacidad para poder crear tu realidad, para poder crear tu vida, y que todo eso estaba en el punto, en el centro de la cabeza. Así que ir descubriendo todo lo que se sabe sobre esto, y es un poco estos primeros programas donde queremos, Fede, contarles un poco que esta información no es nueva, que al contrario es bien vieja, ¿no? Exactamente, les recomendamos a todos, si no viste el primer programa, búscalo, está acá en el canal de Quinta Dimensión. Búscalo porque comenzamos desde la historia, podemos decir, de Occidente, ¿no? O de lo que fue las bases de Occidente desde los griegos, pero esto en realidad estaba en la India desde hace miles de años en los Vedas y demás, y fuimos transitando un poquitito la historia con los egipcios. Llegamos mismo a las culturas mesoamericanas, Juanpa, donde ahí nos empezamos un poco a comentar cómo de alguna manera había estado presente en estas culturas esta glándula que tiene una forma conífera, que como bien Galeno, uno de los padres de la medicina, la nombraba
conífera, coronarium, ¿no? Y estaba presente esta simbología, ¿no? Habíamos hablado de en los mayas, Huehueteotl, ¿no? El náhuatl es el dios viejo, que como está representado como tiene un ojo, claramente porque la piñal está muy relacionada con el tercer ojo, como lo comentábamos el programa pasado, ¿no? Sobre todo el ojo de Shiva en Oriente, ¿no? Y vamos a hablar un poquitito más eso el día de hoy. Como les dijimos la próxima vez, todas las preguntas escríbanlas ahí en el chat y las vamos a ir contestando unos minutos antes del programa, cierre, ¿no? Pero ahora para el cierre, pero para ir caminando. Y bueno, y nos habíamos quedado en la cultura andina, justamente. Antes, Fede, antes, para que quizá alguien no entiende de qué estábamos hablando, quizá alguien está acercándose por primera vez. Cuando estamos hablando de la glándula pineal, estamos hablando de la epífisis, y queda exactamente en el centro de la cabeza, no queda aquí, no queda acá, queda exactamente en el centro de la cabeza. Es muy chiquitita, apenas unos milímetros, unos miligramos de peso, ubicada exactamente en el centro de la cabeza. De eso es de lo que estamos hablando. Esto es la que tiene la forma de conífera y esa es de la que conocen quizá con el nombre de la glándula pineal, que en el Oriente la conocían como los chakras, el jasna. De eso es lo que estamos hablando. Bien, habíamos llegado a la cultura andina, ¿no? De que cómo estaba representado esto. Hablamos en las culturas mesoamericanas, empezábamos por los mayas, por aztecas y bueno, un poco la cultura andina, cómo ellos también hablaban de la pineal específicamente, ¿no? Y a veces nos gusta, y probablemente con mayor o menor conocimiento, Fede, todos escuchan hablar de los chakras, todo el mundo habla de los chakras, todo el mundo comenta sobre los chakras, y es más, es tan popular este conocimiento sobre estos centros energéticos en el cuerpo, que muchas veces los maestros, los papu, los apu, los que realmente conocen, los amautas, para hacernos explicarnos hablan de los chakras, pero en las culturas andinas, especialmente en el Tihuantinsuyo, el que conocemos con el nombre del Imperio Inca, conocían perfectamente estos puntos en el centro del cuerpo. Ellos los sacaban a través de algo que para ellos regía toda su cosmovisión, y es la Ucuy Chacana. ¿Qué es la Ucuy Chacana? ¿Qué suena con esto? Quizá has escuchado y quizás has visto alguna vez esta cruz cuadrada, el centro de la cosmología, de toda la forma de ver el universo del Tihuantinsuyo, la Chacana. La Ucuy Chacana es la Cruz del Sur. Es como la chacana más grande, como la chacana madre. Y alguien dirá en este momento, pero si la Cruz del Sur se parece más a una cruz cristiana que una cruz cuadrada. Aquí quizá habría que hablar del 3 de mayo, el día que la chacana se refleja en una forma asimétrica. Bueno, esa Ucuy Chacana, esa cruz cuadrada, porque cuando hablamos a veces de cosas muy simples, hablamos de los chakras o hablamos de la geometría sagrada, todo el mundo, Fede, generalmente inmediatamente se va o al oriente o a los egipcios o a la construcción de las pirámides. Los pueblos americanos conocían perfectamente esto y hacían un juego entre tres formas geométricas: la chacana, un cuadrado y un círculo. Entre la chacana, un cuadrado y un círculo, que iban juntando esta chacana, un cuadrado y un círculo, y ellos trazaban una línea diagonal que cruzaba esa chacana por el medio. Eso es la ruta de Viracocha, o lo que llamaban la ruta de Viracocha, contándoles y contándoles, como les contamos muchas veces en muchos lados, que la ruta de Viracocha o Viracocha no es el diablo, como hacían creer en algunos conceptos, algunas veces los que trataron de cambiar toda la cultura andina, sino Viracocha es el padre creador, la fuerza original creadora, y había una ruta para llegar a Viracocha. Esta ruta para llegar a Viracocha se seguía con la chacana en el cuerpo, la chacana más el cuadrado más el círculo, iba marcando puntos. Estos puntos eran los ñahuín. Los ñahuín, para que todos entiendan, es ojos. Los ñahuín
eran estos mismos puntos que quedan exactamente en los mismos lados que en el oriente llamaban chakras. Pero cada uno de estos ñawín tenían un chumpi. Son nombres muy raros, son en quechua. Ellos decían que cada ñawín, que cada punto, estos 7 puntos importantes que había en el cuerpo, 3 superiores, 3 inferiores y uno que estaba en el centro exactamente, que era el centro más importante, que era el centro de la chacana, cada uno de estos ñawín generaba un chumpi. ¿Qué es un chumpi? Un chumpi es un cinturón, una banda. Es como que cada uno generaba una banda energética. Ahí la ven en la imagen, una banda de colores. Ellos le daban colores y cada color era una frecuencia y cada esto generaba estos chumpis, estas bandas de energía. Y a su vez, todos los chumpi ñawín generaban la ruta de Viracocha. Pero acá había un punto, Fede, que es el que queremos llegar. Había uno que era Cocha. Cocha es campo. Pero ¿por qué la Piñal era el centro Cocha, el chumpi ñawín Cocha? Porque era el campo donde aterrizaba Viracocha. Era como una ruta de la energía que ellos entendían que salía de los puntos más básicos, que estaban los más cercanos a la Tierra, y que esta energía iba subiendo hasta un lugar donde se juntaba con el máximo creador, y eso era en Cocha, en el punto mayor donde se juntaban, que es lo que nosotros conocemos como la Piñal. Dato interesante, este mapa que trazaban en el cuerpo de las personas, que cada uno de nosotros tenemos en sí la ruta de Viracocha para reconectar con el gran creador, Fede, también se hacía en la Tierra, el cuadrado, la cruz y el círculo. Y dato solamente, la Piñal es Cusco, y el centro cardíaco, el centro donde están los 3 superiores, los 3 inferiores, y el que regulaba todo el proceso, es Tiahuanaco, en la ruta de Viracocha, en el Tihuantinsuyo. En la cosmovisión andina, también conocían la importancia del punto donde aterrizaba lo superior en nosotros, como lo hablamos en el programa pasado, los sumerios, los babilónicos, los egipcios. Y esta gran relación entre la piñal y la columna vertebral, que es algo fundamental de comprender, porque de por sí, como dicen muchos científicos, ¿no? Como Rick Strassman, que vamos a hablar un poquito más adelante, si bien la piñal se encuentra justo en el centro del cerebro, la piñal está realmente fuera de la arteria de sangre del cerebro. De por sí conecta todo el canal de fluido cerebroespinal, ¿no? De esta forma, teóricamente, no está en el cerebro. Y hay varias culturas iniciáticas que toman justamente a la columna vertebral y a la piñal como la escalera al cielo, ¿no? Esta glándula pineal que se encuentra entre ambos hemisferios. Algunos interpretan que los hemisferios son como los querubines que cuidan el árbol de la vida. El árbol de la vida vendría a ser la espina dorsal, ¿no? Algunas interpretaciones hablan de que la pineal sería el trono de Dios. Y alrededor de la pineal, porque tiene 24 nervios craneales, y como habla en la Biblia, en Revelaciones, de los 24 ancianos que están alrededor del trono, ¿no? Son interpretaciones que se dan. Y hay que pensar que la columna vertebral, la espina dorsal, tiene 33 vértebras, ¿no? Y muchos dicen, bueno, 33 son los grados de los masones, 33 de edad en la que Jesús logra la ascensión, 33 es un número sagrado, etcétera, etcétera. Pero muchas culturas, en muchos lugares, esta importancia de la columna y la pineal, ¿no? Que obviamente nos damos cuenta que hay muchísima información ahí, que siempre ha estado, y que los pueblos mesoamericanos la conocían perfectamente, ¿no? Mismo los colores, como bien decías, que los podemos ver con los colores que interpretamos de Oriente, siempre que los tenemos mucho más presentes a los colores de los chakras que a los colores de lo que podría ser la interpretación andina, ¿no? Esta ruta de Viracocha. Y que acá en América deberíamos conocer estos chumpi ñawín. Y acá todo el mundo generalmente conoce los chakras, los colores de los chakras, y los va a ver que son los mismos colores, porque está hablando de la misma información y hablando de la misma frecuencia. Y juntando un poco esto,
Chacan Ha, el término que se castellaniza como chacana, significa la manera de subir la escalera hacia lo alto. Y es justamente esa escalera que va desde los puntos más bajos, ubicados en la zona genital, subiendo estas bandas de poder, estos chumpis, por los nahuín, hasta el centro Cocha, donde nosotros subimos hasta este punto, y en este punto llega la energía creadora, la mayor creadora, Viracocha. Todos conocen a Pachamama. Bueno, Viracocha era Pachatata. Era la importancia que juntaba estos puntos, y estos puntos se daban en el centro de la cabeza. Estos colores, cada vez que ves representados estos colores en la cosmovisión andina, están hablando de esta escalera, este camino que está dentro nuestro. ¿Que estaba representado afuera? Sí, claro, sí, que empezaba en Potosí y terminaba en Cusco, o en realidad Cusco era la Piñal y el centro o la coronilla era Ollantaytambo, pero este camino que empezaba en Potosí y termina en Ollantaytambo también se hacía dentro nuestro, desde la parte genital hasta aquí, donde nosotros reconectábamos con toda esa potencia. Y ahí hablaban también de la forma de subir la escalera al cielo, la chacana. Exactamente. Toda esa información como ha estado siempre. Y fíjense cómo en las religiones también ha estado presente siempre esta simbología, ¿no? La simbología de la piña la podemos ver en muchísimos lugares. Podemos ver tanto las culturas musulmanas, la religión musulmana, como la católica, como ha estado representado, ¿no? La religión musulmana, que es tan reservada en muchas cosas, y lo que tienen son los 99 nombres de Alá. Los 99 nombres de Alá. Y muchas veces se utiliza para representar esos 99 nombres una piña, como las que se ven ahí a la izquierda en la pantalla, que se pueden encontrar en lugares como Estambul, que tienen 11 líneas con 9 filas en forma de piña, ¿no? Tiene 11 en 11. Y fíjense que el rosario musulmán, el tasbit, tiene 33 cuentas, que se pasa 3 veces. Nuevamente el número 33, ¿no? Hablando, se pasa 3 veces y se recitan los 99 nombres. Estos son 11 líneas con 9 marquitas cada una, que son los 99 que están marcadas. Y a la derecha, Juanpa, podemos ver una imagen muy clara para cualquiera de la religión. Exactamente, ¿no? Cualquiera de la religión católica, que habrá ido a ver la Virgen de Montserrat. Sí, la Morenata, la Virgen que está en Montserrat, tiene una historia maravillosa, quizá otro día la contaremos. Cuenta la historia, por supuesto que esto es parte leyenda, parte historia, vaya a saber uno. Es una pieza tallada en madera, la Morenata, la Virgen con el niño, con las piñas, sosteniendo en una mano el orbe, en una mano el mundo y en la otra mano una piña, coronada con 4 piñas la Morenata, una pieza en madera que la historia cuenta que fue tallada por Santiago Apóstol con las herramientas de José el Carpintero que les regaló María. María le regala las herramientas a Santiago. Santiago es el que va a evangelizar a los hispanos, a los íberos. Llega justamente a las costas, en las costas donde hoy está Barcelona, y cuenta la historia que hay una virgen en madera que es encontrada mucho tiempo después, que hoy se encuentra en la abadía de Montserrat, la que conocen todos vulgarmente como la Morenata, que también tiene piñas. Supuestamente algo que vaya a saber si esta historia es así o no, yo les cuento lo que dice la leyenda, tallada por Santiago Apóstol con las herramientas de José el Carpintero, pero las talló con piñas. Interesante cómo en la Iglesia Católica esto está muy claro, muy claro. ¿No? La Iglesia Católica, que tiene la mayor influencia sobre todo en la cultura latinoamericana, ¿no? Y a veces no estamos tan conscientes de eso, pero sin ir más lejos, como siempre lo decimos, el monumento más grande de una piña en todo el planeta lo encontramos nada más y nada menos que en el Vaticano, en la Plaza de la Piña, donde desde el año 1600 está esa piña de 4 metros de alto, ¿no? Y como bien dice ahí, la leyenda cuenta que era una escultura que estaba desde la época de los romanos, situado frente al Panteón, y que era una fuente de agua, ¿no? En la antigua Roma. Hoy se encuentra directamente en la Plaza
del Vaticano, en la Plaza Piña. Después la Plaza San Pedro, que es donde sale el Papa, da la homilía, la plaza más conocida, está la Plaza de la Piña, donde aparte está rodeadísimo de simbología todo esto, ¿no? No solo esa piña de 4 metros que ya es que haría, la simbología que tiene al lado. De hecho, el sarcófago sin tapa. El sarcófago sin tapa es un símbolo egipcio, claramente, como en la Gran Pirámide, como en la Cámara del Rey. Un sarcófago sin tapa para los egipcios, como el que ven ahí enfrente a la gran piña de 4 metros de altura en el Vaticano, representa la inmortalidad, el que no le pueden tapar porque no se muere. Y alguien puede decir, pues es una casualidad, justo quedó ese sarcófago y quedó esa piña. Sí, pero las dos aves, no sé si logran ver ahí, hay dos aves alrededor de la piña, custodiando la piña, es los fénix, las ibis, que son los fénix griegos, que es la que renace de la ceniza, la que recrea de sus propias cenizas. Hay unos leones, no se logran ver ahí en la imagen, hay unos leones que tienen también escritura jeroglífica que dice inmortal. O sea que de alguna manera quieren hablar de este punto, o de una piña, o de vaya a saber qué, relacionado con la inmortalidad. Y esto no está oculto, está a la vista de todos los visitantes. Está a la vista de todos los visitantes, y como pueden ver en esa imagen de ahí más adelante, hay como una esfera, sí. No tenemos una foto ahora para mostrársela, una esfera que muchos dicen que también es la pituitaria. O sea, acá estamos hablando de una conexión y de una información que está muy presente, porque justamente el centro pineal, ¿no?, que está en el centro geométrico del cerebro, como bien decía Juanpa, y la pituitaria, que está más a la altura del entrecejo, que es otra glándula del sistema endocrino a nivel biológico, son los que, cuando se conectan estos puntos, es el tercer ojo, ¿no? El tercer ojo no es la glándula pineal sola, es la conexión pineal-pituitaria, y justamente y el espacio que hay ahí. Y esto también, Juanpa, es algo que está muy, muy presente en la Iglesia Católica, porque esto se ha representado a través de todos los tiempos como un triángulo con el ojo en el centro, que para muchos en la Iglesia Católica llaman el ojo de la providencia, que lo podemos ver en todas las catedrales, o en muchas catedrales, ¿no? No solo las catedrales más importantes, sino que en cualquier ciudad, en catedrales, se encuentra este dibujo ahí. Y fuera de las catedrales, probablemente los que son afectos de ir a misa, o van, o fueron, o les gusta ir a misa, hay detrás de los altares, a veces a los costados, hay una casita chiquitita. Te los digo así para que la puedan ubicar todos los que no la conocen. Es el Santísimo. El Santísimo es el espacio donde cuando se consagra el pan y el vino, en este caso las hostias, una vez consagradas no se pueden tirar porque son el cuerpo de Cristo, ¿no? Para la comprensión católica, y está perfecto y está buenísimo. Eso no se puede tirar, eso se guarda en algún lado, se guarda en esas casitas que son los santísimos. Y en cada santísimo van a ver un triángulo con el ojo en el medio hablando del poder de Dios. ¿Por qué estamos hablando tanto de la piñal? Porque ya vamos a llegar de toda la potencia que hay en reactivar este punto. No queremos dar clases de historia, no somos maestros de historia, ni queremos dar clases de anatomía o de medicina, como vamos a hablar ahora un poquito, algunas cositas más. Queremos simplemente traer a la memoria, ayudarlos a recordar la importancia de este punto en el centro de la cabeza, que va a tener que ver, como lo vamos a ir viendo en los próximos programas, con cómo vivís. Como decía Fede en el primer programa, ¿qué pasaría si te decimos que hay un punto en el centro de la cabeza que está regulando cómo vivís? Bueno, exactamente. Lo que estamos mostrando es que todos los pueblos lo entendían de esta manera. Y fíjense, esto empezó a aparecer, esta simbología empezó a aparecer, según se habla en la época de los renacentistas, ¿no? En la cena en Emaús, pintada por Tomo, que dicen que en realidad en el año 1500 él pintó el triángulo nada más arriba de lo que vendría a ser Jesús como la representación de Dios. El ojo se le incluyó por 1600, pero uno podría pensar que este tercer ojo, ¿no? Como bien decíamos, y como bien decía, hablábamos en el programa pasado, ¿no? Como Madame Blavatsky decía que la pineal había sido como la parte que había quedado residual de este tercer ojo, que realmente era un tercer ojo físico en alguna incorporación, en algún momento de la Tierra, ¿no? Que
a nivel biológico podemos decir que hay un solo vertebrado que tiene esa pineal, ese tercer ojo funcionando, ¿no? Que es la tuatara de Nueva Zelanda. Y que mismo los que aseveran todo esto dicen que, claro, que Nueva Zelanda es lógico porque cerca de ahí estaba el continente de Mu, ¿no? Lo que conocemos muchas veces como Lemuria. Pero realmente, hablando de ese... También hay un dato, Fede. ¿Cómo? Un dato interesante. Sí. Ya no tenemos el tercer ojo como la tatuara, pero sí en la retina tenemos unas células que llaman cónicas y bastones, que con las que vemos, unas ven de día, otras ven de noche, que solo las tenemos en la retina del ojo y en la glándula pineal. Por eso en algunos libros se la conoce como el ojo atrofiado, porque tiene cónicas y bastones, tiene lente, pero no está conectada como un ojo, pero es el ojo atrofiado, se la conoce en muchos textos de anatomía, me refiero. O sea. Exactamente. Y este triángulo con el ojo en el centro que muchos dicen aparece en el billete de $1, ¿no? Está muy relacionado a los Illuminati de Baviera últimamente. Aparece ese triángulo, esa misma pirámide con el ojo, que ahora vas a contar un poquito de dónde viene, aparece en el billete del $1, y esa pirámide con el ojo es un poco más vieja que el $, ¿eh? Pero exactamente, eso fue encontrado en el año 1984 en la cueva de La Maná, en Ecuador, junto a otros artefactos, ¿no? que eran increíbles. Esta pirámide que con luz ultravioleta se pone fosforescente, y en la base tiene una constelación, la constelación de Orión, ¿no? Todo esto con más de 14.000 años de antigüedad tiene todo esto, ¿no? Cuando la historia oficial nos dice que la vida en América comenzó aproximadamente hace 14.000 años, ya hay pruebas suficientes de que es mucho más antigua que eso. Pero tiene la base esa y tiene un escrito presánscrito, ¿no? El presidente de la Sociedad Lingüística de Alemania lo denominó como presánscrito, y él dijo que lo había logrado traducir, y lo que decían esas palabras en ese pirámide con el ojo en el centro era: el hijo del creador proviene de aquí. ¿Qué es lo importante con todo esto? A veces saquémosle un poco la parte del miedo que nos genera todo esto, ¿no? Cuando hablamos del triángulo con el ojo en el centro, lo primero que nos sale a muchos es Illuminati, masones. Recuerden que la mejor manera de ocultar la información es frente a los ojos de todos. Es poniéndola pública. Ya vamos a comprender por qué esa imagen del triángulo con el centro es tan potente, tan poderoso, porque justamente nos permite sacar potencias, ¿no? Y como podemos ver, es mucho más anterior a lo que podríamos entender como los Illuminati. Y vamos a entender cómo hay una relación muy clara entre la pineal y la conexión pineal-pituitaria, y que el hijo del creador provenga de ahí. En el programa pasado contamos la historia de Horus, el dios de la magia, que provenía justamente de ese lugar, de ese punto en el centro de la cabeza, cuando contamos sobre el Audat. Así es. Vean el programa pasado. Y les pido algo, por favor, compartan estos programas. Son tiempos muy especiales, son tiempos de despertares, de grandes despertares, y no solo despertares, sino de tomar acción, de empezar a trabajar en uno. Entonces, es buenísimo que más gente vaya acercándose a toda la información de todos los programas que están acá, vayan compartiendo, publíquenlo en sus redes, de una manera activa, vayamos siendo parte de toda la nueva humanidad que queremos manifestar, ¿no? Y bueno, vamos a entrar, a veces como buenos occidentales, porque todos somos occidentales, ¿no? Como siempre dice Juanpa, ¿no? Por más que a veces, no, pero mi abuela era... Todos nos comportamos como occidentales aquí, ¿no? En Hispanoamérica. La parte de la comprobación científica siempre como que nos gusta, nos cierra, estamos más preparados para todo eso. Entonces, es bueno ver un poco también qué es lo que dice la ciencia, Juanpa, sobre esta glándula, ¿no? Y todos los beneficios que tiene a nivel biológico, y cuán relacionado puede estar también con una conexión a lo superior. Y les habíamos comentado en el programa... Sí. Lo primero es que en el siglo pasado, a principio del siglo pasado, se pensaba que era el apéndice del cerebro, no tenía ninguna función,
no conocíamos nada. Pero estamos hablando de cosas de hace 14.000 años, cosas de hace 8.000, 3.000, 6.000, 5.000, que hablaban de la importancia de la pineal y hace 120 años decíamos que no servía para nada. Sí, bueno, eso nos pasó con muchas cosas, ¿no? Con eso también. Con muchas cosas. Justamente se lo comprendía como un miembro vestigial, que había quedado como parte de la evolución, ¿no? Y básicamente los eventos más importantes que se dieron, hubo muchos, pero los primeros, fue recién en el año 54, imagínense lo que estamos hablando, ¿no? O sea, nada, menos de 100 años de investigación. Ahí fue cuando 2 doctores en Estados Unidos recopilaron más de 1080 trabajos que se habían realizado con la glándula pineal en un libro que se llamó La glándula pineal. Y ahí empezó el proceso. En el año 58, 4 años después, A. Lerner, que no es Alejandro Lerner, ¿no? Es Aaron Lerner. No, claro. Pudo sintetizar la melatonina, pudo separar la melatonina de la pineal y darse cuenta que la pineal, como buena glándula, secreta hormonas y uno era la melatonina, ¿no? Y empezaron a descubrir esa potencia. Y en el año 65 fue cuando realmente empezaron ya a reafirmar de una manera que no era como parte de la evolución, sino que era una glándula por sí que tenía control sobre todo el sistema endocrino de nuestro cuerpo y que se afectaba por factores externos, se había afectado, ¿no? La melatonina, justamente, que vamos a hablar un poquitito más de esa hormona, con la oscuridad se activa, con la luz se desactiva, ¿no? Entonces ahí ya dejaron a ver en el 65, estamos hablando, que dijeron, bueno, está bien, ok, no es algo que quedó como parte de la evolución, sino que realmente genera, es un órgano que tiene sus funciones, ¿no? Y en menos de 40 años, 45 años, pasó de ser un apéndice, parte de la evolución, una parte olvidada de la evolución, a ser una glándula y a ser la glándula madre, la reguladora de reguladores, el control general del sistema endocrino en ese punto. O sea, pasó de ser algo que no tenía ninguna importancia a ser la controladora de controladores. Totalmente, algo fantástico, ¿no? Y todavía faltan descubrir un montón de cosas. La melatonina, esta hormona que secreta, la hormona principal, ¿no? Que tiene propiedades increíbles. Por un lado tiene propiedades oncoestáticas. ¿Qué significa esto? Que puede frenar el crecimiento de células cancerígenas. Tiene propiedades antimetastásicas, que no permita que se vayan moviendo esas células, se vayan dividiendo a otros órganos, potencia el sistema inmunológico, es un regenerador celular, ni más ni menos, es un regenerador celular, es un antioxidante natural que tenemos en nuestro cuerpo. Tenemos una glándula que en nuestro cerebro secreta una hormona que justamente hace que nos mantengamos un poco más joven. ¿Qué es lo que hace esta hormona? Elimina los radicales libres, ¿no? Que los radicales libres producen la oxidación en nuestro cuerpo físico, por lo tanto, produce el envejecimiento. Esta pequeña glandulita juega un rol fundamental en mantener nuestro sistema inmunológico a tope. Tiempos como los que estamos pasando, qué mejor que mantener el sistema inmunológico a tope. Y aparte nos mantiene hasta un poco más jóvenes, ¿no? Elimina los radicales libres. Por esto y por algunas cositas más que te vamos a estar contando ahora, te vas a dar cuenta por qué no te enteraste tanto de la pineal. ¿Por qué ni mismo muchos profesionales de la medicina no se enteran mucho de la pineal, no enseñan mucho de la pineal? La glándula pineal no solo es la controladora a nivel biológico, todavía estamos hablando a nivel biológico. Ya hablamos de lo que creían las culturas antiguas a nivel espiritual, pero a nivel biológico es la farmacia, el médico, el gimnasio que nos rejuvenece, es todo eso. Entonces quizá con esas potencias que están dentro nuestro y en esa pequeña glandulita, suficiente motivo para que no te enteres. Vos decís, no, para que todo el mundo se entere. Pues quizá que se reactive ese proceso no es de mucho interés para algunas personas. Totalmente. Imagínense que esta glándula, que como decíamos en el programa pasado, después de los riñones, es el órgano donde mayor flujo sanguíneo hay en nuestro cuerpo. Por lo tanto, toda la melatonina que se produce ahí recorre todo
el cuerpo físico a través del torrente sanguíneo y va eliminando esos radicales libres. ¿Cómo generamos radicales libres? De muchísimas maneras. La contaminación, el estrés que es ese enemigo silencioso que nos va quitando la sonrisa, nos va quitando la creatividad, nos va quitando la paciencia. Y a veces decimos, bueno, es bueno estar estresado. Es bueno estar estresado en ciertos momentos que me pone más afilado, pero si estoy constantemente estresado, no es ideal. Una alimentación deficiente, se habla mucho de la comida rápida nada más, pero hoy en día realmente no sabemos lo que comemos, ¿no? Toda la cambios en el campo electromagnético, toda la contaminación electromagnética, que esto da para un programa aparte, Juanpa, creo, hablar realmente de todo lo que eso hoy en vamos día... a tener que hacer un programa sobre eso, sobre la contaminación electromagnética que no vemos y por eso no le damos importancia. No le damos importancia, pero exactamente. Que afecta. Que afecta y que no se escapa a nadie. Ese es el tema, que no se escapa a nadie, porque uno dice, bueno, yo no tengo Wi-Fi en mi casa, no tengo microondas, no tengo televisión satelital. No, pero estoy seguro que si hay cobertura de celular donde estás, hay una antena que está enviando ondas. Más allá de la actividad del sol que se va incrementando, y también todo eso va generando más radicales libres, va afectando más. Pero la melatonina... La melatonina lo salva. Eliminando. Y no solo la melatonina, ¿no? Se han hecho estudios todavía más interesantes hace apenas 30 años. El doctor Rick Strassman, ¿no? De la Universidad de Nuevo México, él estaba interesado y quería descubrir de alguna manera la molécula espiritual, ¿no? Él lo que decía que había algo dentro del cuerpo que producía las experiencias espirituales, ¿no? Se basaba un poco en lo que decía Descartes, que habíamos comentado el programa pasado, ¿no? El asiento del alma. Y entonces Strassman decía, pero las experiencias espirituales, ¿dónde toman lugar? ¿No? ¿Son un evento mental? ¿Es puramente físico? ¿Dónde está esto? ¿No? Entonces él se metió a estudiar profundamente el cerebro, donde a pacientes, él publicó un libro muy conocido, ¿no? El que está ahí, que es DMT, la molécula espiritual, donde les daba de manera intravenosa el componente ese, ¿no? El dimetiltriptamine. Dimetiltriptamine, que es bien difícil de pronunciar y es tan importante, la dimetiltriptamina. Exactamente. Y entonces él para ver quién era el responsable de esas experiencias espirituales o esas experiencias cercanas a la muerte. Él pensó primero que todo eso estaba en la pineal, después se da cuenta que tiene que ver con un proceso psicodélico provocado por ese dimetiltriptamine. Y acá una aclaración nada más. Cuando Strassman y la ciencia habla de psicodelia, no habla de alucinógeno. Lo que está hablando del psicodélico, él justamente lo pone psicodélico, es manifestación de la mente. Es como la manifestación de la mente es simplemente la habilidad para poder sumergirse profundamente en la conciencia, quizás hasta para arribar a niveles de subconsciencia, no alucinógeno en sí, ¿no? En el año 2013 él pudo comprobar finalmente que sí, que el DMT, esta molécula espiritual, como la llamaba, sí era producida por esta glándula, ¿no? Pero lo curioso del DMT, que es esta molécula está presente en toda la naturaleza. Y los pueblos antiguos lo sabían, Juanpa. Los pueblos antiguos conocían perfectamente la importancia de activar este punto y la importancia que tenía en mantener la conexión superior, la activación de este punto en el centro de la cabeza, con la salud, con la espiritualidad, con el contacto con los dioses, con el contacto con la naturaleza, que había toda una relación entre este punto, este campo cocha de aterrizaje para Continkin Huiracocha y todo el proceso en el que vivíamos. Pero claro, no solo en el Tihuantinsuyo, sino que lo conocían en todos lados. Había una relación y que al perder
esta importancia y esta activación en el centro de la cabeza, nos empezamos a enfermar. Y que mucho de esto está relacionado a este proceso que empezamos a perder. Y por eso ellos también, durante mucho tiempo, y conocedores, como son de todas las plantas y de la naturaleza, utilizaron plantas sagradas para este proceso. La mezcla de ayahuasca, el peyote, la marihuana, la hoja de coca, que la utilizaban porque activaban inmediatamente la glándula pineal. Aquí solamente, Fede, hacer una aclaración muy corta en este punto. Cada uno es libre creativamente de hacer la experiencia que mejor le parezca, pero sí entender algunas cosas. Los Rastafaris en Kingston ya no fuman marihuana porque ya es el momento, la elevación del planeta, algo de lo que hablaremos en algún momento también, del cambio de frecuencia del planeta, ya no hace necesario el uso de esas plantas. Lo mismo en el valle sagrado del Urubamba o en Campeche, en lugares donde se usaban peyote, ayahuasca, los maestros de esto ya no lo usan. Si a alguien le parece que lo quiere usar, está perfecto que busque un maestro del tema, pero los grandes maestros del tema dicen que ya no son las frecuencias necesarias para generar la activación de este centro a medida de productos externos como lo eran durante mucho tiempo. Que tenían una función, personas entrenadas, no cualquiera, personas elegidas desde muy chicos y entrenadas durante muchos años. No era un proceso de diversión. Y aparte, el ayahuasca, por ejemplo, que contiene el DMT, ¿no? La dimetiltriptamine, obviamente, en otros tiempos planetarios, cuando las frecuencias planetarias no permitían que el ser por sí solo pudiera activar este proceso, alcanzar de alguna manera la energía, para entenderlo de alguna manera, o la frecuencia vibratoria para acceder a esos niveles de conciencia, esa profunda sumergida en la conciencia, como le llamaba Rick Strassman, necesitaba disponer de esos elementos. Hoy en día los niveles de frecuencia a nivel planetario, los despertares de conciencia son mucho más potentes, mucho más fuertes, entonces no necesitamos disponer de estos asuntos, pero como bien dice Juanpa, ¿no? Obviamente la libertad está ante todo, pero comprender ese proceso. Y solo para ir comprendiendo la importancia de la pineal, hay muchos médicos que se han dedicado a estudiar desde la medicina, comprendiendo que en la pineal había algo. No solo Rick Strassman, ¿no? Que se puso a ver, dijo, ahí se producen procesos importantísimos a nivel biológico, sino que también Felipe de Oliveira, brasilero, donde él es un gran estudioso de la glándula pineal, pero con una visión de ciencia y espíritu. Por ejemplo, siempre se entiende desde la medicina tradicional que la glándula pineal tiene una pronta calcificación. Empiezan a aparecer como cristales, ¿no? Que se va calcificando. Felipe de Oliveira, que él cuando empezó a estudiar la pineal por una experiencia aparte que fue extrasensorial, dos profesores que él había tenido antes como que ya habían trascendido y se le aparecen y le dicen, vos tenés que estudiar la pineal. Bueno, fue un proceso muy interesante. Él empezó a estudiar y empezó a ver que esos cristales realmente, él dice, eso es parte del proceso de maduración de la glándula pineal. No quiere decir que se atrofie. De por sí, él dice, estos cristales de apatita, que también están en los dientes, están en los huesos, por ejemplo, es como decir, cuando un humano va creciendo y le crecen los dientes, es decir, uy, se calcificó la boca, ¿no? Porque le salieron claro. esos. Y estos cristales de apatita generan una resonancia dentro de la pineal, ¿no? Que si algún campo magnético golpea en ellos, rebota y se vuelve como una caja de resonancia. Como en el programa pasado nos preguntaban si era como una antena. Exactamente, la glándula pineal funciona como una antena, donde puede percibir los campos electromagnéticos que están alrededor, ¿no? Y uno de los grandes investigadores a nivel biológico ha sido Felipe de Oliveira, obviamente muy criticado por muchos porque él mismo lo dice. Cuando alguien de la ciencia, a veces la ciencia se ha vuelto tan cerrado últimamente, que cuando alguien quiere ir más allá de algo, todos le decían, pero si es un miembro vestigial, no sirve para nada, si tiene una pronta atrofia, eso, ¿qué tiene que ver, no? Y Felipe de Oliveira dice que puede sintonizar hasta VHF o UHF,
con esos cristales. Es decir, claramente es una antena. Como la entendían todos los pueblos antiguos, es una antena. Es una antena, es una antena. Y para ir terminando, nada más les dejamos esto antes de entrar a ver si hay algunas preguntas y demás. Momentos importantes. Imagínense que estamos hablando de que en el año 58 se descubrió la melatonina y que de la glándula pineal no se ha estudiado mucho. Todavía no tenemos ni idea a nivel biológico las potencias que esto tiene, pero situaciones tan inusuales como las que estamos viviendo, se ha empezado a ver que la melatonina juega un rol fundamental en nuestro sistema inmunológico, ¿no? Y desde el año pasado hasta este año empezaron a aparecer muchísimas investigaciones donde hablaban de que la melatonina justamente podría ayudar a frenar nada más y nada menos que el famoso bicho que está dando vuelta, COVID, como le dicen muchos, ¿no? El COVID, ¿no? Y se ha empezado a estudiar más, se ha empezado a realmente meternos a fondo. No tenemos idea todas las propiedades que tiene esta hormona que es generada principalmente en el centro del cerebro. Hay parte de melatonina que se genera en el estómago, pero no logra salir de ahí. La de la pineal es la que recorre todo el cuerpo y va beneficiando. Y en el año 2015 ya se había descubierto que la melatonina era fundamental para frenar el deterioro cerebral en los casos de esclerosis múltiple. Realmente, a nivel biológico, a nivel energético, en todos lados la pineal juega un rol clave. Esto puede llevar a una pregunta, ¿no? Si es algo tan genial y algo tan maravilloso que genera cosas tan beneficiosas como el DMT, como la melatonina, como la pinolina, que ya hablaremos en algún otro programa, ¿por qué hay que activar? Entonces eso es que tiene que estar andando, tiene que estar funcionando, tiene que ser algo que funciona todo el tiempo. Pues la verdad es que no. La verdad es que ahí hay una pequeña situación que genera tan importante la reactivación de ese punto en el centro de la cabeza. Y es que se atrofia. Exactamente. Y vamos a estar hablando de eso y profundizando el programa que viene, ¿no? Había un par de preguntas acá que queremos contestar. Pueden repetir lo de esclerosis múltiple. Ahí mismo lo digo. Podemos compartir nuevamente, Eli, esta noticia. Voy a compartir la presentación nueva ahí para que si la puedes compartir en la pantalla. Esto salió en La Nación y en el Clarín en el año 2015. Los doctores del Instituto Flenny, el instituto conocidísimo en Buenos Aires, junto con los doctores de la Universidad de Harvard, habían trabajado, estamos hablando de 6 años atrás, ¿no? O sea que hoy deben estar mucho más avanzados. En ese momento habían trabajado con ratones de laboratorio, donde veían que la melatonina era la hormona que podía llegar a frenar el deterioro cerebral en los casos de esclerosis múltiple. Todavía en el 2015, cuando salió esa nota, no lo habían probado en humanos. Pero nuevamente, pasaron 6 años, o sea que seguramente hoy ya eso se debe haber avanzado mucho más. Muchas gracias, Eli, por compartir. Una de las preguntas era si con la activación se puede controlar los niveles del colesterol. Para quienes tienen colesterol alto, si los radicales libres lo controlan, o sea, si activando pueden llegar a acomodar sus niveles de colesterol, ¿no? Cuando se recupera el control del controlador, la pineal es el regulador de reguladores. No nos dio el tiempo, la verdad es que teníamos más cosas, no nos dio el tiempo y vamos a explicar en el próximo programa cómo se produce la atrofia, a qué edad se produce, es muy temprana, entre los 7 y los 10, y cómo eso empieza a descontrolar porque se descontrola el controlador. Reactivando el controlador se reacomoda toda la máquina, se reacopla todo el equipo. Entonces, ni siquiera entremos en procesos específicos, si el colesterol, si esto. Cuando se reenciende el equipo, cuando me refiero al equipo me refiero al cuerpo, cuando el equipo que está en baja frecuencia porque la antena está atrofiada, cuando la antena recupera su potencia, pues el equipo recupera toda la potencia.
y cualquier situación que no esté funcionando en la forma o en la manera en la que tendría que estar funcionando, se recupera. Con el trabajo, con la activación, con el proceso, claramente se puede recuperar. Bien, acá Roxy nos pregunta, ¿la alimentación es fundamental? La alimentación, el cuerpo físico es el templo, ¿no? Entonces, obviamente, cuanto mejor me alimento, mejor va a estar el cuerpo. Realmente acá estamos hablando desde la energía, cuando nos conectamos a ese potencial, el resultado va a ser que mi alimentación comience a acomodarse, pero no es al revés, no es que porque coma bien, ¿no? Coma sano, pero siga estando con sentimientos, con frecuencias, con mi atención en todo lo malo, y no voy a cambiar el proceso, ¿no? Sino que se cambia desde la energía hacia la materia, y no desde la materia hacia la energía. No vamos a profundizar eso un poco más. O sea, ¿la alimentación es fundamental? Sí. ¿Es fundamental para activar? No. ¿No? La alimentación tiene que ser, la buena alimentación tiene que ser como todo, o sea, un resultado del proceso interno que voy llevando, ¿no? Y obviamente que al cuerpo físico, cuanto mejor le meto, mejor nos va, ¿no? Eso seguro. Y lo que van a enterar, y lo que van a entender es que todo va a venir de adentro y nada va a venir de afuera. Vamos a ir en los próximos programas explicando, ya se nos acaba el tiempo, vamos a ir explicando la importancia de la pineal en el funcionamiento físico, sí, claro, pero también vamos a estar hablando de la importancia de la pineal en los sentimientos, la importancia de los sentimientos en los pensamientos, la importancia de los sentimientos, los pensamientos en la vida o en las situaciones que vamos viviendo. Vamos a ir comprendiendo que si rearmamos el equipo, si reencendemos el equipo, todo vuelve a funcionar como debiera y cualquier proceso en nuestra vida y hasta el proceso de creación de las relaciones, de todos los eventos, está relacionado a este punto en el centro de la cabeza. Por eso volvemos con esa pregunta del principio, es, ¿crees que hay un punto en el centro de la cabeza que está regulando toda tu experiencia? Parece una locura, pero no lo es. Todo viene de adentro, nada viene de afuera. Acá Marcela dice, Alejandro dice, ¿el mal funcionamiento lineal puede explicar alguna enfermedad mental? Siempre se atribuyó en la antigüedad a las enfermedades mentales, sobre todo a lo que era casos de demencia y a veces casos de descontrol hormonal sexual que tenía que ver con la pineal, ¿no? Pero esto, nuevamente, para todo el proceso. A nivel biológico, la pineal juega un rol fundamental. A nivel energético, todavía más importante. Y nos vamos a enfocar más en eso. Porque al recuperar esa función energética, empiezo a hacer que esa escalera al cielo, que ese camino de Viracocha esté alineado, esté en orden, esté en la frecuencia correcta y nos empecemos a mover desde ahí. Para todo lo que sea. Todos somos creadores y estamos creando constantemente. Nos preguntan si hay cursos de activación de la pineal. Sí, claro. Sí. Los hacemos de hace 10 años. Esa glándula permite conectarnos a la frecuencia correcta para desde ahí empezar a crear. Claro, acá dice, ¿hay cursos de activación de la pineal? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es necesario o la invitación se llega? Nuevamente, es como matemáticas, ¿no? Uno dice, ¿necesito un profesor? No. ¿Para estudiar cálculo? No. ¿Lo puedes hacer solo? Seguro. Pero si no puedes hacer solo, y yo creo que a veces es mejor ir con alguien. El proceso lo hace uno, no lo hace la persona que está ahí enfrente, lo hace uno. Pero es la persona que te va ayudando a recuperar esas claves. En Conexión Pineal lo hacemos. En Conexión Pineal lo hacemos desde hace más de 10 años. Siempre lo hacíamos de forma presencial, hace ya casi más de un año que lo estamos haciendo en forma virtual. Y no solo en forma virtual, sino que en la página, en conexionpineal.org, van a tener para hacerlo a su forma, con su tiempo, para poder hacerlo cuando ustedes quieran. Hoy lo tenés como en Netflix, en módulos, con packs y con procesos muy buenos. Y
Y lo que sí te puedo decir es un proceso que reactiva y recambia toda la experiencia. Es realmente un antes y un después. Eso lo pueden encontrar en conexionpiñal.org. También lo pueden encontrar, también nos pueden seguir en Telegram, nos buscan como Conexión Piñal en Telegram, donde también ahí en el canal de Telegram vamos hablando y contando todas las novedades que hay en Conexión Piñal. Y sí, tiene que ver con todo ese proceso. Se puede hacer solo, sí. La experiencia nuestra en este tiempo es, muchas veces necesitas un empujón, y eso para nosotros es el pack de activación, es justamente eso, y te permite ese empujón para que después siempre lo vas a hacer solo. Pero a veces necesitas el empujón. Ahí María nos comenta y sí. dice, si Viracocha tiene que ver con la energía sexual, ese camino, sí, juega un rol fundamental. Sí, claro, nace ahí. Todo ese proceso, ¿no? Toda la energía de por sí. Y toda la energía que se asienta principalmente en el centro cardíaco, que de ahí va manejando toda la energía del cuerpo. Y cómo es necesario ese reelevamiento de esa energía, ¿no? Para los procesos. Pero bueno, creo que estamos en el tiempo. Vamos a empezar el próximo programa entrando principalmente por qué esta glándula de alguna manera se empieza a atrofiar, qué factores suceden en nuestra cultura especialmente, ¿no? Y por qué estos tiempos son los ideales para empezar a recuperar este potencial y de ahí empezar a movernos. Justamente las creencias en el Tiwanaku, por ejemplo, eran que la energía nacía del centro sexual, ahí iniciaba el camino de Wiracocha y uno debía hacer un trabajo para llegar a subirla hasta el campo, hasta la piñal, donde se conectaba con Wiracocha, el dios creador. Pero también entienden que los cambios de frecuencia, los tiempos del Mistai y un montón de cosas que hablaremos en otro tiempo, hoy permiten que ya no haya que hacer este camino de subida de la energía, sino que realmente uno se puede conectar y reencender desde arriba, pero ya lo veremos en otros programas, ya casi no tenemos tiempo. Totalmente, vamos a dejarle a las personas que vienen. Compartan el programa nuevamente, si les parece interesante, compartan el canal, inviten a la gente a que venga a ver. De lunes a viernes hay programación, así que son tiempos de expansión de conciencia, tiempos de empezar a crear el mundo que queremos vivir. Y seamos todos, tomemos esa responsabilidad, ese rol y a disfrutarlo, ¿no? Hacerlo siempre con una sonrisa y un disfrute al máximo. Muchas gracias por estar. Nos vemos la semana que viene. Para ver más información y más cositas, conexionpiñal.org, visiten el blog y todo lo que hay ahí o el canal de Telegram. Nos vemos.